Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Qué declaración más hermosa. Puede tomar asiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de venir a tu palabra, por la enseñanza, Señor, que tú nos das el día de hoy. Que tu palabra sea glorificada y que la iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por la reverencia. Me adelanto un poquito. Amén. Muy bien. Hace algunos días leía un texto y en ese texto decía que uno de los acontecimientos más importantes que ha pasado la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, porque ha sido un acontecimiento bastante grande para la humanidad haber salido del planeta Tierra y haber pisado la luna. Pero el acontecimiento más grande es que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con nosotros. Amén. Ese es el acontecimiento más grande para la humanidad. Así que la Biblia nos dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Significa que estuvo aquí en la tierra, que dejó su trono allá en el cielo para venir aquí a la tierra. Amén. Y mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, nos compartió de sus enseñanzas, estuvo enseñando palabras de vida, mostrando prodigios, sanando enfermos, resucitando muertos, caminando sobre las aguas, alimentando multitudes y manifestando todo su poder aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que todos creyéramos que era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, fue conocido como hacedor de milagros. Y ese mismo Jesucristo que estuvo aquí en la tierra hace más de 2026 años atrás, es el mismo que será hoy y que será por siempre. Esto nos habla, doctrinalmente nos habla de un atributo de Dios que quiere decir que es inmutable, que no cambia, Y es el mismo, como decía la canción, ese mismo Rey de ayer, es el mismo Rey de hoy y es el mismo Rey por toda la eternidad. Y seguirá haciendo milagros y se seguirá manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, así que el Señor no ha dejado de sanar, no ha dejado de transformar vidas, no ha dejado de hacer milagros, no ha dejado de manifestarse a la vida de cada uno de nosotros. Y para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste, para que el Señor Jesucristo se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, tienen que haber ciertas, digámoslo así, no requisitos, pero ciertas condiciones para poder que nosotros veamos manifiesto el poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quiero leerles primero qué quiere decir, según el diccionario, qué quiere decir la palabra milagro. Milagro es un efecto sobrenatural, no explicable naturalmente, y se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. O sea, Dios es el único que lo puede hacer. Solo nuestro Señor lo puede hacer. Por favor, sí, algo que cubra aquí sí, gracias. Por las uvas, perdón. Muy bien. Entonces, y obviamente habrán cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podremos hacer cosas con esfuerzo, podremos lograr cosas con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, podremos conseguir cosas. Pero hay otras cosas que se salen de nuestras manos que nunca las podremos hacer nosotros, sino solo una intervención divina la podrá hacer. Solo le corresponde a nuestro Señor hacer las cosas que son imposibles para el hombre, pero que son posibles para Dios. Amén. Entonces,
Hay gente que está necesitando un milagro, gente que está necesitando un milagro en su matrimonio porque quizás su matrimonio no está muy bien, está fragmentado. Hay personas que están necesitando un milagro porque quizás necesitan una ubicación laboral. Hay quienes necesitan una sanidad. Hay quienes necesitan la intervención divina para con sus hijos, por ejemplo, porque no están por buen camino, quizás tienen algunas adicciones, están en desórdenes y tantas cosas que podemos también mencionar, ¿no? Algunas personas quizás ven muy lejos el conseguir alguna documentación en un país extranjero, fuera de su país, o quizás alguien que necesite alguna sanidad en lo económico porque quizás está en bancarrota o está en alguna deficiencia económica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a ver en la vida de nosotros esa intervención divina? Lo primero, amados, y así no nos guste, pero lo primero que necesitamos para ver una intervención divina es que tengamos una situación, que tengamos un problema, que tengamos una dificultad. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta a los humanos, tener problemas, no nos gusta tener situaciones, porque si no, entonces el Señor, ¿cómo se va a manifestar? Si no hay ¿qué tal que todo estuviera bien? Entonces pues el Señor no se manifestaría, ¿cierto que sí? Algo tan simple, diría a ustedes, no, pues es algo muy simple, pero es necesario que pasemos por situaciones para poder que podamos ver manifiesta la mano de Dios. Nosotros no podemos decir que conocemos el obrar sobrenatural del Señor en nuestra vida si en algún momento no hemos estado enfermos. No podremos decir que el Señor ha sanado nuestra economía si no hemos estado en problemas económicos. No podremos decir que el Señor ha restaurado matrimonios si los matrimonios no han pasado por dificultades. Entonces, si no pasamos por una situación, no vamos a poder ver el actuar divino del Señor, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos es que haya una situación. ¿Amén? Amén. Amén. Necesitamos una situación para poder ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, amados. Y quiero que en la Biblia, por favor, me acompañen a Juan capítulo 9, versículo 1. Hay varias historias que vamos a ver rápidamente y espero el Señor me ayude. El Señor es nuestro ayudador y me ayude con el tiempo. Entonces, vamos a Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice primeramente que era un hombre, no era un niño ni era un jovencito, era un hombre. Y si analizamos bien, está diciendo que era ciego de nacimiento, o sea que toda su vida había pasado en la oscuridad. Yo le invito a usted que por unos momentos cierre sus ojos. Por un momento cierre sus ojos. Y ahí son solamente unos segundos. Usted se puede imaginar este hombre toda la vida en esa oscuridad, sin poder ver a su familia, sin poder ver quizás a su esposa, sin poder ver o en el caso de las mujeres, sin poder ver a nuestros esposos, a nuestros hijos, sin poder ver la naturaleza, sin poder ver la creación del Señor, sin poder ver lo que está a su alrededor, ni siquiera conocerse a sí mismo físicamente. Entonces es bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Toda la vida viviendo en oscuridad. Y mire lo que dice, y esta historia, mire lo que dice el versículo 2. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo primero que la gente y uno también señala si algo no sale bien en la vida de uno es ¿qué habrá hecho? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué pecado habrá cometido? ¿Por qué está pagando de esa manera?
Muchas veces pensamos eso. Y hay cosas que uno sí son consecuencia de pronto de una mala decisión, de un mal proceder de uno. Pero hay otras cosas que no son consecuencias, sino, ya lo vamos a ver, por qué el Señor las permite. Dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para eso es que tenemos los problemas, amados, para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no tuviéramos esas situaciones, no podríamos ver la gloria de Dios, no la podríamos ver. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos un predicador, se llama Nick, es australiano. Ya lo que sí lo conocen la mayoría, que no tiene brazos ni tiene piernas. ¿Conocen, cierto que sí? Es una persona que es muy usada por el Señor. Cuando nació, voy a decirlo rápidamente, cuando nació en uno de sus testimonios, su padre era el predicador y su mamá enfermera. Y cuando nació, dice en uno de sus testimonios que inmediatamente la gente de la iglesia lo que empezó a decir, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido los pastores para que su hijo les haya nacido así? Eso es lo que inmediatamente todos pensamos, ¿qué pecado cometió? ¿Qué hizo malo? Y no, la gloria de Dios se ha manifestado. Asimismo se manifestará la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la situación que cualquiera de nosotros podamos estar pasando. Porque yo sé que cada uno podemos tener, no sé cuál es la situación, pero sí sé que cada uno tenemos una situación. Y así la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 3, esto está sucediendo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y entonces algunas veces pasan cosas en nuestras vidas para que la obra de Dios y la gloria de Dios se manifieste. Este hombre estaba ciego y no era su culpa. Y llevaba mucho tiempo en esa oscuridad. No sé cuánto tiempo cada uno de nosotros podamos estar en la situación que podamos estar, pero el Señor se manifestará y lo hará en gran manera. Solamente tenemos que esperar el momento oportuno, el momento preciso, el tiempo del Señor. ¿Qué se necesita además de que haya una situación? ¿Qué se necesita además para que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros? Se necesita creer, amado. Se dirá, bueno, pastora, yo ya no sé. Pero es que es bueno recordarlo, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que no es molesto para él recordarlo, escribirlo. Entonces para nosotros como pastores tampoco es molesto recordar lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Entonces nos dice, vamos a Mateo 9:29, por favor. Mateo 9:27, perdón. Mateo 9:27. Aquí hay otras dos personas que están necesitando un milagro, están necesitando una intervención divina. Y habla de dos ciegos que reciben la vista. Amén. ¿Lo lees, por favor? Del versículo 1 al 27 y 28. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Dejémoslo allí, gracias. Dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? La pregunta más bien no sería, ¿crees tú? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué tanta fe puede tener yo para creer? Dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto?
porque para que el milagro pueda ser hecho, ustedes tienen que creerlo. Si no hay la suficiente fe, no va a pasar nada. Si no tenemos la suficiente fe y no creemos, no va a pasar nada. Muchas veces decimos, oh sí, yo creo, y después, pero ¿será que sí va a pasar las cosas? Amados, no hay nada. Muchas veces uno escucha a personas, ay, pero es que, vea, estoy orando por mi casa, por mi esposo, por mis hijos, pero ni Dios los cambia. Claro que tiene toda la razón, ni los va a cambiar, porque con esa fe no va a pasar nada. Hay que tener la suficiente fe y creer, tener la convicción de que las cosas van a suceder, de que van a suceder. Entonces, si no lo creemos, no va a pasar nada en tu vida. Jesús lo único que hace es poner la mano. Vamos al versículo siguiente. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Entonces no es que el Señor no lo pueda hacer, sino es conforme a vuestra fe. Conforme a la fe que cada uno tengamos. Si creemos, vamos a recibir. Si creemos, vamos a recibir. El que no tiene fe no va a ver los milagros, porque esto no es para el que no cree. Esto es para el que cree. Y nosotros no podemos decir, primero veo y después creo. Aquí es primero creer y después ver. Que no nos pase como pasaba la fe de los judíos, por allá en Marcos 9, 17 y 18. Si quiere lo busca, yo se lo voy a decir. Marcos 9, 17 y 18, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ya en la cruz, estaba crucificado, le vituperaban, ¿cierto? Y le decían, el Cristo, el Mesías, bájate de esa cruz, bájate de esa cruz, para que veamos y creamos. O sea, ¿qué estaban haciendo los judíos? Estaban diciendo, primero tenemos que ver y después creer. Nosotros no, amados. Si tenemos la firme convicción de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros, y Él es el hacedor de milagros, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros primero tenemos que creer y después ver, porque esa es la fe, esa es la convicción que nosotros tenemos que ver, tenemos que tener. Amén. Muy bien. Vamos a Marcos 9, me adelanté un poco, pero bueno, Marcos 9, 17, 18. Marcos 9, 17, 18. Marcos 9, 17, 18. Dice, Jesús sana a un endemoniado, a un muchacho endemoniado. Dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pasamos al versículo 21. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Mire que, ¿cómo estaría el desespero de ese padre cuando le dice al Señor muchas veces, o sea, con un hijo que está, digámoslo así, endemoniado, y este demonio quiere echarlo en el fuego para matarlo, quiere ahogarlo? ¿Usted cómo sentiría usted tener un hijo así? Un hijo que en cualquier momento está impulsado a quererse quitar la vida. Yo creo que aquí estaría el desespero de ese padre, ¿cierto que sí? Y viene donde el Señor y le dice, pero si puedes hacer algo, le dice al Maestro, le dice nuestro Señor Jesucristo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos
Ayúdanos. ¿Qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Si puedes creer, es que no es que sea imposible para el Señor. Es más bien, si yo puedo creer, veré las manifestaciones del Señor. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor: ayuda a nuestra incredulidad. Que nosotros tengamos la firmeza, la certeza de que el Señor va a obrar en la vida de nosotros, en la situación por la que estemos pasando, cualquiera que sea. Hoy, mañana, porque tendremos situaciones hoy, pasarán, después tendremos otras y más adelante otras. Pero en cada situación que podamos ver el obrar del Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, podemos ver aquí también, Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, que si hay un galardón, hay un premio. Hay un premio. Y ese premio es recibir esa recompensa, recibir ese actuar de Dios en nuestras vidas. Porque cuando recibimos ese actuar de Dios en nuestra vida, ¿cómo nos sentimos de bien, cierto? Cuando estábamos esperando una respuesta que quizás se veía imposible y la mano de Dios se movió y nos dijeron sí, qué felicidad. ¿Cierto que sí? Qué felicidad. Entonces, podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, pero es necesario que creamos. Vamos a Lucas 17:11, por favor. Vamos a Lucas 17:11 y aquí vamos a ver otro, digámoslo así, como otro requisito que nosotros necesitamos para ver los milagros de Dios manifestarse en nuestra vida. Y ese requisito que nosotros necesitamos, ¿saben cuál es? Hemos hablado ya muchísimo de esto. La obediencia. La obediencia. Lucas 17:11, si alguien lo tiene, por favor. Si el leproso son limpiados. Amén. El siguiente, por favor. Vamos a leer hasta el 14, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Gracias, Gloria. Miren que aquí está hablando de 10 leprosos. Y generalmente este pasaje se toma mucho para hablar acerca del agradecimiento. Pero ahorita vamos a hablar de la obediencia a través de este pasaje. Dice que yendo Jesús vio entrar a una aldea y se encontró 10 leprosos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que cuando los vio les dijo: id y mostraos. Que era más fácil para el Señor decirles: son sanos, y eran sanados. Si el Señor lo hubiera dicho en ese momento, dice: sean sanos, y son sanos. Pero estaban por fuera de una aldea, ¿no? Estaban como en un área de cuarentena, porque cuando los leprosos era una enfermedad muy contagiosa, huele mal, entonces los sacaban hacia las afueras de las aldeas. ¿Para qué? Para que no contagiaran a los demás. Y estos hombres que se estaban pudriendo en vida, le están diciendo al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Y mire lo que dice el Señor. Él no les dijo: son sanos, sino que les dijo: vayan y preséntense al sacerdote.
O sea que les estaba diciendo, tienen que salir del lugar donde ustedes están, caminar unos cuantos kilómetros, ir hasta un templo y presentarse a un sacerdote. Si ellos no hubieran creído, hubieran dicho, más bien nos quedamos aquí, ¿cómo vamos a salir de la aldea? Pero ellos creyeron y obedecieron a lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Salir, caminar y presentarse al sacerdote. Y mientras ellos caminaban, quizás caminaron 1 kilómetro y no veían nada, quizás caminaron otro kilómetro y empezaron a ver algo, porque dice más adelante que uno se devolvió a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque recibió la salvación y recibió el milagro. Entonces, cuando nosotros queramos ver las manifestaciones del Señor en nuestra vida, tenemos que ser obedientes. Así no entendamos. No sé cuánto tiempo cada uno de nosotros podamos estar caminando o yendo en el camino del Señor. No sé cuánto tiempo cada uno de nosotros estemos caminando con el Señor. Pero a medida que vamos caminando, vamos viendo lo que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Quizás hay milagros que no van a obrar inmediatamente, sino entre tanto vamos caminando con el Señor y a medida que vamos siendo obedientes a su palabra. Así vamos a ver también las manifestaciones del Señor en nuestras vidas. Así las vamos a ver. A veces no las percibimos, las tenemos y no las percibimos. Porque hemos caminado, si miramos hacia atrás todo lo que hemos recorrido con el Señor, hemos podido ver las manifestaciones de Dios. Hemos podido ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entonces el Señor nos recuerda que ese mismo Jesús de hace tantos años atrás, el mismo Jesús de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por toda la eternidad. Amén. Muy bien, entonces mire el requisito, ¿no? La obediencia. Diga conmigo, obediencia. La obediencia. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 6. Volvemos al primer milagro que vimos el día de hoy. El primer pasaje que vimos hoy, cuando Jesús sanó a un ciego. Y mire la forma también como lo fue sanando. Vamos al versículo 6, nos dice la Biblia. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos también otro acto de obediencia. Miremos primero que el Señor, las manifestaciones del Señor no siempre son las mismas. Él no hizo los milagros de la misma manera, todos no los hizo de la misma manera. Y uno diría, ¿qué necesidad tuvo el Señor de escupir al suelo, hacer un lodo, y el ciego, aparte de que no veía, le cogió ese lodo y se lo puso en los ojos? Muchas veces oramos y no dejamos de orar y vemos nuestras situaciones que hasta nos cubren completamente, vemos que no tenemos ni una salida. Pero cuando hacemos lo que el Señor nos dice, lo hacemos en obediencia, el Señor nos da la victoria. El Señor nos da la victoria. El ciego pudo haberle dicho, pero es que no veo hacia dónde voy, y quizás pudo inmediatamente coger y limpiarse. Pero le dijo, ve al estanque y lávate. ¿Qué hizo? Fue al estanque y se lavó. Cuando se devolvió viendo. Entonces hubo un acto de obediencia allí, y eso es lo que nos ilustra este pasaje. Entonces todos los milagros que hace el Señor, todas las manifestaciones que hace el Señor no son iguales. Y quizás habrán cosas que pasan en nuestra vida y las vemos aún mucho mayor, más grande el problema que lo que inicialmente lo teníamos.
Pero, ¿qué nos queda hacer? Esperar, confiar y obedecer. Esperar en el Señor, confiar y obedecer. ¿Por qué? Porque el Señor, así no lo veamos, el Señor estará orando. O quizá lo podamos ver, pero el Señor está orando. El Señor está obrando en cada situación que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Número 4 y por último, ¿qué debemos tener? ¿Qué debemos, como que les he hablado como unos requisitos? No es exactamente la palabra, pero digámoslo así. ¿Qué condición debemos de nosotros tener para poder ver las manifestaciones del Señor en nuestra vida? Necesitamos seguir esperando el milagro. Y a veces ahí nos prueba la paciencia del Señor. Ahí nos prueba el Señor la paciencia. Porque a veces caminamos con el Señor y caminamos un tiempito, pero decimos, no, ya no más, ya no espero más. Y quizás la respuesta a tu solicitud al Señor, a la manifestación del Señor, estaba simplemente allí, nomás a un paso más. Pero en lo humano, como somos tan impacientes y queremos las cosas así, rapidito, entonces desistimos y nos perdemos la bendición que el Señor tenía para nosotros. Y muchos desisten, porque muchos dicen, es que llevo ya 10 años esperando. Amados, Abraham esperó 25 años. Abraham esperó 25 años para que se cumpliese lo que el Señor había prometido. Y a veces ni siquiera un día podemos esperar, ni una semana. Porque es que, Señor, quiero ya, que me diga ya para yo estar tranquila, ¿no? Con o sin respuesta, la paz del Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz del Señor, la paz de Dios primeramente. Para ver al hacedor de milagros en nuestra vida necesitamos seguir esperando el milagro. Y quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 2 al 4. Juan capítulo 5, versículos del 2 al 4. Nos habla del paralítico de Betesda. Dice, ¿ya lo tenemos todos? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía ¿qué? Una multitud, o sea, no era ni uno ni dos, era una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces vemos que hay una multitud que quieren llegar primero allí. ¿Para qué? Para tener esa sanidad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, le ganó a Abraham en espera. Porque era toda su vida esperando. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Uno diría, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? Si estoy aquí esperando para entrar a ese estanque, si estoy haciendo fila para entrar al estanque, ¿cómo viene a mí preguntarme que si quiero ser sano? Of course, quiero ser sano. Quiero ser sano. Y mire lo que responde el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque
cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Eso era lo que le estaba preguntando al Señor? No, el Señor le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Para él era más fácil decir sí o no. Y la pregunta, ¿sabe por qué se la hace? Porque es que hay mucha gente que se acomoda. Hay gente que se acomoda a sus condiciones y prefieren seguir viviendo así como están. Hay gente que se acomoda a una condición de enfermedad y como todos se lo hacen y de pronto tienen algún beneficio o algo, entonces nos acomodamos. Y más bien queremos seguir así. Seguir enfermitos y no. O nos acomodamos a una situación que esté pasando en la familia, nos acomodamos a una situación y sigamos así, que así estamos bien. No, que no se mueva nada, que no pase nada, porque ya nos acoplamos a lo que está pasando. Entonces por eso el Señor pregunta, ¿qué tal que este paralítico le hubiera dicho, no, yo no quiero? Bueno, pues entonces si no quiere, no cree, entonces pues el Señor sigue y le preguntaría a otro, ¿cierto? Pero mire, le responde, Señor, no tengo quien me meta al estanque. El Señor no le está preguntando cuántos intentos ha hecho o quiénes le han ayudado o quiénes han venido para ayudarle a meterse al estanque. Él no le está preguntando eso. ¿Cuántos intentos o cuánta gente ha venido a ayudarle? Y mire lo que le responde el Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. Usted se puede imaginar la cara de ese paralítico mirando a Jesús. Dice, si estoy haciendo fila para entrar en un estanque y este hombre me dice, toma tu lecho, levántate y anda. Pero él se levantó y caminó. Y muchos lo vieron. Ustedes se pueden imaginar toda esa cantidad, porque dice que era una multitud de enfermos allí esperando tocar primero el agua cuando viniera el ángel a mover el agua para ser sanos. Y muchos lo vieron levantarse y caminar y no entró al agua. ¿Qué pensarían los otros que estaban allí esperando y no tenían la sanidad, por ejemplo? Porque muchas veces vemos el testimonio de otros de cómo el Señor obró y qué pasó con nosotros. ¿Por qué yo no? Porque eso muchas veces pasa. ¿Por qué Él sanó y por qué yo no? ¿Por qué Él es prosperado y por qué yo no? Y quizás le pudieron haber preguntado, pero no te vimos entrar al agua. La respuesta de Él fue, es que conocí al hacedor de milagros. Conocí al hacedor de milagros. No tuve necesidad de entrar al agua, conocí fue al hacedor de milagros. Amén. Entonces dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo de aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Imagínense, acaban de levantar, se acaba de ser sano, está recogiendo todo lo que anteriormente llevaba y le están diciendo los judíos, no hagas eso porque eso no es lícito, es día de reposo, es día de reposo, pura religiosidad. El Señor hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Reposo o no reposo, Él obra porque Él es soberano. Y a veces esquematizamos a nuestro Señor, a veces lo esquematizamos, y el Señor no es de esquemas. El Señor obra libremente en cada uno de nosotros y de forma diferente en cada uno de nosotros. A veces escuchamos testimonios y quizás nuestra situación puede ser muy parecida a la que está dando la persona el testimonio y pensamos que el Señor va a obrar de la misma manera que obró con esa persona. No, el Señor con cada uno obra de una manera diferente porque el Señor con cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Amén. Amén. Entonces, hay un versículo
muy hermoso mientras estudiaba este tema. Hay un versículo muy bonito que quisiera que me acompañaran, por favor, a Efesios 3, 20, 21, mientras voy terminando con este tema, con esta predicación. Y mientras ustedes lo buscan, el punto central de esta enseñanza, amados, es que siempre debemos tener la esperanza, siempre debemos tener la esperanza que habrá un milagro en nuestra vida, que nuestra situación en algún momento por la que estemos pasando puede ser resuelta por una intervención divina, pero hay algo que nosotros debemos hacer. Aparte de tener el problema, debemos creer, debemos obedecer y debemos esperar el actuar de Dios en nuestras vidas. Efesios 3, 20, 21 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según la fe de nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que, amados, damos gracias por la situación que cada uno de nosotros podamos estar pasando, porque veremos la gloria de Dios manifestarse. Si creemos, si le obedecemos, si esperamos el momento oportuno que el Señor tiene para que sea manifiesta su gloria. Pongámonos en pie, amados. Damos gracias al Señor.